Hablando con Rafael Hernández. Conversaciones para la vida. Hoy, en Hablando con Rafael Hernández, tenemos un invitado especial. Está con nosotros Nelson de J. Rueda Restrepo, quien está lanzando su libro Cómo soltar el nudo. Así que será un placer esta conversación y esta celebración. Bienvenido, Nelson, entonces a este rico espacio. Vamos a ver qué nudo soltamos hoy. Gracias, Rafa. Es un placer compartir contigo estos espacios y tener una buena conversación. Bueno, a mí me ha encantado el libro en toda su extensión, no solo por el regalo que nos haces, esa generosidad de compartirnos momentos tan profundos de tu vida, que obviamente han implicado una reflexión y un extraer el néctar de cada una de esas experiencias para, como buen mentor que eres, entregarlas a los demás. Y me ha impactado también las aplicaciones que este libro nos suscita para los que acompañamos a otras personas en el camino. Pero hay algo que me ha parecido grandioso y es el concepto de el nudo. ¿De dónde te surgió la idea, el concepto de decir soltar el nudo? La gente dice solucionar problemas, influir en la vida de los demás, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué soltar el nudo? Rafa, cuando estábamos en la Escuela de Española de Desarrollo Transpersonal en el proceso de formación como consultores en mindfulness y tú acompañabas el proceso en calidad de mentor o de tutor, que era que así se llamaba en la escuela, algún día estuviste haciéndome una cantidad de preguntas muy profundas. Y a medida que te iba escuchando, yo decía, si el día que escribamos un libro podemos expresar estas preguntas en términos de soluciones, habremos desatado el nudo. Y ahí fue cuando se me vino por primera vez la palabra el nudo como el punto referente para cualquier texto que fuera a escribir en el futuro. Y desde que terminé ese proceso de formación, fui danzando por otros dos procesos de formación con la escuela desde los cuales siempre estuvo presente tu pregunta y siempre presente la palabra el nudo. Desatar el nudo, soltar el nudo. Y cada que escribí cualquier párrafo, siempre pensé cómo se desata este principio de realidad para generar un principio de posibilidad. Y Es que creo que ese es además, sí, 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 y que que- además me impacta mucho lo que estás diciendo porque justo en las obras literarias se habla del inicio, se habla del nudo y se habla del desenlace. Y tú integras la parte 2 y la parte 3 el nudo, pero además nos propones en el libro cómo soltarlo. En la mayor parte de las obras literarias, el nudo hace mucho referencia como al momento más gris o al momento más difícil que los protagonistas están viviendo en la obra. ¿Se parece eso a lo que tú hablas en la vida cotidiana? ¿Es el momento más álgido o es la totalidad del problema? Pues en principio diríamos que es la totalidad, solo que el momento más álgido se encuentra cuando no encuentro las dos puntas de la madeja que arma el nudo. El ser humano va haciendo siempre nudos gordianos en la medida en la cual va danzando por la existencia. Y recordar, Rafa, que el nudo gordiano tiene como característica fundamental que las dos puntas del nudo están exactamente en el centro corazón del nudo. Entonces, si, perdón, si definitivamente yo, al ir entrelazando, lo que voy haciendo es que voy entrando el centro corazón del nudo, el nudo se vuelve insoltable. Pero cuando la persona en su momento presente, es consciente de todo lo que lo ha llevado en el pasado como aprendizaje a generar ese nudo, es cuando es capaz de empezar a soltarlo, porque no se va a soltar en el pasado donde se creó. Es necesario soltarlo en el presente, en la conciencia del presente.
Y por eso el contenido tendría que tener las dos dimensiones. La vida como totalidad, donde lo fui armando, y el presente, donde soy capaz de confrontarlo y hacer que él empiece a resolver por sí mismo al hacerle las preguntas correctas en el momento correcto. Y encuentro muy valioso el tema del uso de la palabra para soltar el nudo. Tú lo haces escribiendo un libro. Muchas personas lo decimos en la vida cotidiana, tengo un nudo en la garganta y se refiere a que este centro, este chakra, que es el de la palabra, está diciendo exprese, hable, suelte ese nudo, porque pareciera ser que la palabra libera y ayuda a soltar el nudo. ¿Te liberó escribir el libro? Pienso que sí, era una reflexión que tenía hacía mucho tiempo, digamos, lo de vida conmigo mismo. Y cuando digo de vida, están las dos palabras, o sea, era un deber, pero también era la vida en sí misma, de poner en palabras lo que había sido una historia a través de la cual habían estado definitivamente los grandes aprendizajes de destino de mi existencia y que en la medida en la cual los iba aflorando y los iba pudiendo poner en palabras, los iba pudiendo definitivamente ver para resolver y así transitar del destino a la misión, convertir el destino en misión. Y no puedo dejar pasar por alto, obviamente, que estás hablando de la aplicación de toda una metodología a la mentoría. Aquí viene la reflexión y a la vez es una pregunta. ¿Qué debe hacer un mentor con sus propios nudos antes de poderlos transferir como experiencias de aprendizaje? Porque a veces tenemos todavía los nudos atorados y estamos acompañando personas. Hay algunos que dicen, no, yo puedo acompañar a la persona porque voy un pasito más adelante. Yo a veces digo, si no has soltado el nudo, ¿cómo te vas a atrever a acompañar a otro? Ahí quiero escuchar tu opinión. Antes de formarme como mentor, yo me formé como coach ontológico empresarial. Y una cosa que nos decía quien nos formó, que fue Rafael Echeverría, era que normalmente a un coach llegaban los coachee con problemas que el coach no había resuelto. Y eso me marcó profundamente para mi vida como coach. Cuando llegué a la mentoría, que fue un descubrimiento espectacular y una ventana que la vida me abrió en toda su generosidad, entendí que antes que poder enfrentar al mentorado, yo debería enfrentarme a mí mismo en tres dimensiones. La primera dimensión era entender la realidad por la cual había transitado y desde la cual debería acompañar al mentorado. Segundo, traducir ese conocimiento en un verdadero entendimiento. Y después, en tercer momento, convertirlo en acción desde el amor. Entonces, desde allí ya no vendría a mí una persona a que yo le ayudara a resolver algo que yo no había resuelto, que era la expresión cabal para el coaching, sino que ahora la persona venía a mí para que yo hubiera transitado no solamente un territorio, sino que lo hubiera convertido en conocimiento, entendimiento y sabiduría. Entonces, en esa certeza, ya no llega a mí el que me va a mostrar mi carencia. Viene a mí el que necesita de mi conocimiento traducido en entendimiento y convertido en amor. Y es desde allí entonces, desde donde el mentor se diferencia profundamente del coach. El coach puede ser confrontado con el coaching, pero en la mentoría ya no hay esa confrontación, ya lo que hay es una persona que ha desarrollado un camino, lo ha reflexionado y lo ha convertido en método. Entonces los mentorados vienen es buscando el método para poder resolver. Y esa es la gran fortaleza del mentor, que ha sido ya capaz de traducir a un método, consecuencia, lógica, transferencia, etcétera, el poder para acompañar al mentorado en aquello en lo cual el mentorado tiene una brecha de comportamiento o una brecha de desempeño. Y aquí viene justo ese punto en el que veo el gran valor del concepto del nudo, porque aquí estamos hablando de diferentes campos de aplicación de la mentoría, no únicamente mentoría de desarrollo humano, estamos hablando de mentoría de negocios, mentoría de deporte, mentoría social. Y el concepto del nudo aplica para todo. Las organizaciones tienen nudos en su planeación,
tienen nudos en su operación, tienen nudos en la gestión del talento humano. Entonces creo que hay un concepto muy valioso del que el mentor se puede alimentar para ayudar a, usando el concepto del nudo, que las personas se identifiquen más que el problema, porque de alguna manera, creo que te lo había dicho, la palabra problema a mí me parece que tiene una connotación por sí misma fuerte de conflicto, de dificultad. La palabra nudo invita, es justo a desatar y a soltar. ¿Crees tú que ese concepto se pueda llevar a, a todas las áreas, a todos los campos de aplicación de la mentoría? Pienso que sí. Y porque en general la vida de los seres humanos es una vida que se mueve en circularidades. Es decir, si tú miras una cosa como esta, esto es una cantidad de circularidades y esas circularidades tarde que temprano enredan en nudo. Entonces, en cualquier dimensión de la vida es necesario que entendamos que la vida, cuando la volvemos circularidad, la vamos volviendo posibilidad que anude. Y que deberíamos entonces empezar es a pensar más en términos de espirales de evolución y de conciencia para que no nos enredáramos en la circularidad como tal. Entonces, cualquier dimensión de la mentoría tendría que tener en cuenta eso y por eso el nudo sería aplicable a cualquier dimensión de las distintas dimensiones del trabajo y de la vida donde los mentores existimos. Inclusive me inspira a pensar eso que hablas del concepto de espiral, porque permite visualizar más fácil un punto D y un punto A. La espiral, al ser ascendente y evolutiva, permite ver ese trazado del camino que se está recorriendo y siempre mantener las dos puntas en la vista para evitar que se vuelva esa circularidad que enreda. ¿Qué nos enreda más a los seres humanos? Pues lo primero es que de las 5 dimensiones que nos caracterizan, 4 son literalmente áreas de inconsciencia. O sea que el ser humano desde el instinto, sensación, emoción, sentimiento, es muy poco consciente. Como no es consciente, no se hace presente. Entonces simplemente va viviendo la vida desde una condición donde lo que le va fundamentalmente a primar es el pensamiento de instinto, un pensamiento instintivo que él después convierte en un pensamiento justificado. Y en la medida en la cual yo me voy justificando, ¿desde dónde me justifico? En área descendente, desde los sentimientos hacia las emociones, de las emociones a las sensaciones, de las sensaciones al instinto. Y nos vamos quedando allí, buscando sistemáticamente culpabilizar a quien deba culpabilizarse para no hacerme cargo con acto responsable. Entonces, cada vez voy apretando más el nudo y lo voy apretando más y lo voy apretando más. Y cada vez encontrando más y más y más justificaciones. Si lo que nos hace verdaderamente humanos es la racionalidad consciente, es decir, no la racionalidad del justificar, sino la racionalidad de hacerme la pregunta. Cuando me hago la pregunta correcta es cuando empiezo definitivamente a elevar en conciencia y en consecuencia a elevar en presencia. Y es allí donde empiezo ya metodológicamente a encontrar el ABC para desatar el nudo. No sé si te ha pasado en el camino de mentoría, yo creo que sí, que a veces acompañamos a una persona a resolver el nudo y luego nos dice, ¿y ahora qué hago con la cuerda? Es Sí, decir, como que la naturaleza humana es estar soltando y soltando y soltando nudos y a veces no sabemos qué hacer con aquello que acabamos de resolver, ¿sí? Porque pareciera que de alguna manera, obviamente muy inconsciente, no es que nos guste, pero estar en medio del nudo es un distractor para la expansión de la conciencia y la evolución. Soltar la cuerda es un acto, además de libertad. ¿Qué le recomiendas a los mentores respecto a qué hacer o cómo ayudarle a los mentorados para que la cuerda se vuelva útil? Porque la cuerda finalmente fue el origen de una expansión. si observas un poquito la figura que tengo atrás, esa figura diría qué es lo que tengo que hacer. Cuando voy escalando la montaña, la cuerda me sirve hasta llegar a la cima de la montaña. Ya Sí. allí no me va a servir más.
porque ya cumplió su sentido y su misión. Entonces, cualquier nudo necesariamente se debe constituir en fuente de aprendizaje y cuando ya hice el aprendizaje yo tengo que predisponerme a las condiciones superiores. Entonces la cuerda que me sirvió para hacer el primer ascenso ya no va a ser la cuerda del segundo ascenso. Ya necesito una cuerda de otro orden superior. Y esto implica entonces que los mentores entendamos que el camino de elevación es un camino que previamente es de evolución. La cuerda me va guiando y me va acompañando en el aprendizaje evolutivo. Ahora tengo que ser elevativo. Y es donde el mentor se debe considerar todo el tiempo aprendiz. O sea, yo soy un eterno aprendiz. Voy entregando, voy aprendiendo. Y es donde el mentor también se apoya en mentores. Porque cuando el mentor se considere producto acabado, ya terminó su vida. Mientras él se considere producto en proceso, entiende que cada aprendizaje hace parte de su destino. Pero que una vez incorporado ese destino, él lo debe convertir en misión y arrancar para el siguiente nivel de destino. Entonces, soltar, dejar ir, soltar, dejar ir, soltar, dejar ir. Es un poco como el Además, sí, sí. mindfulness, de ver los troncos flotando en el río, ¿cierto? Entonces no voy a detener el tronco, yo permito que el tronco fluya y yo incorporo el aprendizaje en el momento en el cual el tronco cruza por mi mente, por mi visual y por mi comprensión. Y es muy importante como mentores invitar a los mentorados a que no se vuelvan coleccionistas de nudos, porque finalmente si ya se desató, que además el nudo se creó en un pasado que no es el momento en el que lo estamos desatando, que ese es otro tema que nos daría para hablar muchísimo, lo estamos resolviendo es en un nuevo momento llamado presente, el nudo se hizo en un pasado, en unas circunstancias muy particulares, y una vez que lo soltamos, no lo necesitamos para el futuro. Entonces, lo importante de ese acto de desatar el nudo en un momento de presencia tiene que ver con esa actitud mindfulness que trabajamos en ese camino, que es la actitud del aprender a soltar y cerrar ciclos. Yo diría que soltar un nudo es también cerrar un ciclo, porque ya hubo toda una obra, un inicio, un nudo, un desenlace. Lo que quiere decir es que ese libro ya se escribió. O sea que tú ya escribiste este, ¿cuál sigue? Bueno, ahora siguen las aplicaciones prácticas porque este lo llamé mentoría para una búsqueda vital. Después seguirá mentoría para el acompañamiento a las parejas, mentoría para el acompañamiento para el desarrollo de la salud mental, mentoría para el desarrollo de la intuición, etcétera. Es decir, los distintos momentos en los cuales el ser humano debe ir despertando su conciencia y su presencia en el trabajo, en el mundo, digámoslo, de pareja, en el mundo de los hijos, etcétera. Entonces podríamos decir que este es el principio de un proceso que puede terminar siendo inacabable, para terminar con el nudo a la hora de la muerte, por ejemplo, que sería entonces cómo desatar la vida para que nazca la vida. Hay un tema que te mueve este momento de tu vida que tiene que ver con la humanización. ¿Qué nudos esenciales hay que desatar para realmente volvernos humanos tal y como es nuestra esencia? ¿Has identificado algunos nudos típicos que dificultan ese proceso de humanización? Gracias, Roja, por la pregunta. Como estoy trabajando humanización en el sector salud, el primer nudo que tenemos que desatar en el sector salud se llama el nudo al cual conduce el conocimiento. Cuando una persona adquiere mucho conocimiento, tiende a perder la presencia del ser humano que tiene al frente. Y nos vamos convirtiendo de alguna manera en seres muy mecánicos, donde empezamos a pensar que lo que tenemos al frente no es un ser humano, sino una patología. Y cuando nos centramos en la patología, nos olvidamos que es que esa patología la está padeciendo un ser humano y además que esa patología está afectando no solamente a ese ser humano, sino a toda una familia. Y se nos olvida además que lo que tenemos que hacer es trabajar al mismo tiempo el dolor y el sufrimiento. Es decir, que el dolor es del cuerpo físico y el sufrimiento es del cuerpo emocional.
y que no vamos a sanar el cuerpo físico si previamente no sanamos el cuerpo emocional. Ese es el primer momento de la humanización, entendernos seres humanos en relación con seres humanos afectando el proceso de alma de esos seres humanos. Pero a veces se piensa que la humanización es simplemente de los profesionales asistenciales, pero es que la humanización finalmente es una resultante. Y esa resultante significa que los profesionales de la salud están afectados por el entorno organizacional y que por lo tanto las personas que no son asistenciales, sino administrativas en el proceso, también tienen que entender que es desde el trato digno, desde el trato respetuoso, desde el trato amable, como nos vamos humanizando para que la resultante final sea una condición de bienestar. Eso dicho de otra manera, Rafa, sería más o menos esta comprensión. Desde el instinto, los seres humanos nos defendemos o atacamos. Entonces, si vivimos a la atacativa o a la defensiva, ahí está el primer momento de humanizarnos. Es venir, porque tenemos que asumir que todo en la vida es ataque y que lo que no está conmigo está contra mí. No, somos seres donde todos dependemos de todos y todos confluimos con todos. Cuando eso lo entendemos, podemos pasar al segundo nivel y humanizarlo, que es el nivel de las sensaciones. Vivimos en un mundo de sensación de bienestar o de malestar porque no hay punto medio. Humanizarnos significa ser capaces de transformar por principio cualquier situación de malestar en bienestar, sabiendo que lo que me produce ese malestar es mi mundo interpretativo, que cuando soy capaz de confrontarme desde la percepción de la visual que estoy teniendo de las cosas, empiezo a entender que la realidad es una y múltiple. Y que si es una y múltiple, aquello que yo estoy interpretando es lo que está haciendo daño y no el hecho y no el dato de lo que está afuera. Y entre empiezo a transformar y a intervenir de manera sistemática el malestar para traducirlo en bienestar. Y es cuando me voy a las emociones y las convierto en emociones de expansión positiva. Porque la emoción por sí misma no es negativa ni positiva, la emoción es expansiva o contractiva. Entonces me contraigo, no puedo resolver, me expando, soy capaz entonces de entender que más allá del principio de realidad siempre hay un mundo infinito de posibilidades y que entre más inteligente emocionalmente me comporte, más fácilmente voy a poder resolver. Y ahí vuelve el tercer momento de la humanización. Hasta llegar al cuarto momento, estoy hablando de las fases inconscientes, donde la humanización se convierte entonces en un transformar instinto, sensación y emoción en un sentimiento que se basa y se fundamenta en el amor. El amor como el principio universal, que es el que me conecta con todo y todos al mismo tiempo, que es cuando entiendo que el amor es una vibración y que las conexiones entre los seres humanos, más que conexiones físicas, son conexiones vibracionales, son conexiones energéticas. Entonces empiezo a entender que yo energéticamente me conecto con el otro y desde allí yo soy fuente, primero, de paz y de bienestar en mí para poder expandir paz y bienestar en el otro. Y ahora sí la racionalidad viene como por consecuencia lógica. Es que como ya he hecho un esfuerzo desde el primer instante hasta este cuarto momento para transformar mi realidad, entonces puedo también coadyuvar a que el otro transforme de alguna manera la suya sin intervenir en ella, sin interferir en ella, simplemente desde mi propia coherencia y mi propia consistencia. Pues has descrito de manera maravillosa todo el proceso que desde el mindfulness lo llamamos el desarrollo de la compasión. Y es ese proceso de soltar esos nudos para llegar a experimentar la humanidad compartida a ese nivel vibracional en el que resonamos desde un amor puro, profundo, legítimo, verdaderamente humano, en conexión, en el mismo nivel de vibración, trabajando en un servicio mutuo por la humanidad, donde damos y recibimos, porque desde la humanidad compartida lo que hacemos es desear el mejor estado posible para esa persona que tenemos al frente y que obviamente es lo más deseable que puede haber, no solo desde el sector salud, sino de cualquiera de los sectores. Me encanta lo que hemos abierto aquí y es invitar a todos los lectores de cómo soltar el nudo a que se den cuenta que aquí hay mucho más que un libro.
hay toda una filosofía y toda una forma de conceptualizar la naturaleza humana, la forma como vivimos los seres humanos para entender que parte del camino de todos es soltar el nudo. Independientemente que seamos mentores o no, porque aunque el libro está dedicado para la mentoría, tú también lo dices muy claramente, este es un libro para aquellas personas que en el momento en el que se encuentran, en ese momento vital, sientan el llamado y la necesidad de ir hacia adentro para reconocerse y darse cuenta. Una última pregunta, ¿este libro te lo regalaste de cumpleaños? Pues no era el propósito exacto, pero finalmente terminó siendo eso, ¿sí? Cuando lo estaba escribiendo nunca pensé que lo íbamos a lanzar el 16 de junio, que es el día de mi cumpleaños, pero después cuando ya estuvo listo y estuvo pues para que fuera puesto al servicio de los demás, decidimos que fuera el día 16 de junio, el día que se hiciera el lanzamiento oficial, eh, a la 1 de la tarde, hora colombiana, y que ya después quedara entonces en Amazon a disposición de todo el que sienta que tiene nudos en su vida y que requiera un método para ayudarlo a resolverlo. Pues así es, el próximo viernes 16, 1 de la tarde, Colombia, 2 Miami, 3 Buenos Aires, nos vamos a encontrar para profundizar y para conocer y para festejar dos nacimientos, el nacimiento de Nelson de J. Rueda como otro de sus libros, porque ya ha escrito varios libros, este es como el cuarto en el camino, quinto, y el nacimiento de toda una filosofía de cómo soltar el nudo, en este caso una aplicación para mentores. Nelson, gracias por tu tiempo, gracias por este regalo que en realidad nos haces es a nosotros. Gracias, Rafa. Y la verdad es que como lo dije en algún momento en otra reflexión, cuando se habla, primero se habla para sí mismo. Es decir, cuando le estoy diciendo algo a alguien, me lo estoy diciendo primero a mí mismo. Pero cuando se escribe pensando en otros seres humanos, en el primer instante, como cuando uno lanza una piedra a un lago, en ese círculo inmediato, donde las personas que uno más aprecia y con las cuales más convive, también siente que hay necesidad de que resuelvan como uno resolvió, no con el método que uno resolvió y la manera que uno resolvió, sino con una serie de claves para que ellos encuentren su propio método y resuelvan. Es decir, convertirse en testimonio de vida que demuestre que sí es posible. Y luego, como las olas en ese lago donde cae la piedra, que se expanda hasta el infinito para que llegue a todo aquel que realmente lo necesita. Entonces, es un libro, regalo para la humanidad que lo requiera. ¿Cómo soltar el nudo? Una obra para expandirnos en conciencia por Nelson de J. Rueda Restrepo. Nelson, nos vemos para el próximo libro. Gracias, Rafa, y será un placer compartirlo igualmente contigo. Y a todos no olviden, el viernes 16, 1 de la tarde, en el link que está al final del video y escrito en este post. Y recuerden, síganos en nuestro canal de YouTube para conectarse con más videos de Hablando con Rafael Hernández. Chao.